Huyendo del acelerado ritmo de la vida de la ciudad, una pareja decidió trasladarse con sus 2 hijos al Manzano. Para quienes no son de Monterrey, son unas cabañas que se ubican en el municipio de Santiago, Nuevo León. Rentaron la cabaña 22, una cabaña que durante muchos años se encontraba clausurada. La cabaña se encontraba un tanto alejada de todas las demás, y el área de juegos, y eso puso a pensar a los padres, pero el reducido precio los terminó de convencer. Los hijos, un niño de 10 y una niña de 6, se instalaron cada uno en una habitación y estaban felices por poder disponer de su propio espacio. Sin embargo, algo muy extraño sucedió durante la primera noche. Mientras todos dormían, la niña salió de su cama, se detuvo en una de las esquinas de la habitación, comenzó a arañar la pared de madera mientras susurraba repetidamente: «Ayúdame». La pequeña Ana ya había sufrido algún episodio de sonambulismo con anterioridad, por lo que los padres no se preocuparon en el primer momento. Al día siguiente, notaron cómo su hija actuaba diferente. No sonreía e ignoraba a su hermano. Como medida de precaución, decidieron que los niños durmieran en la misma habitación a la noche siguiente. A partir de entonces, Ana empezó a levantarse todas las noches, después de que su hermano conciliara el sueño. Se dirigía al otro dormitorio y arañaba la misma pared mientras repetía lo mismo: «Ayúdame, ayúdame». Aparte de este comportamiento obsesivo, la niña se volvió muy retraída y siempre estaba triste. A la mañana siguiente, los padres junto con sus hijos salieron a explorar el bosque. Se toparon con una pareja de viejos. Uno de ellos preguntó si eran quienes habían rentado la famosa cabaña número 22. Los padres, un tanto extrañados, respondieron que sí. ¿Pero por qué la preguntaba?, exclamó la madre. Aquella pareja de ancianos solo respondió que en esa cabaña había sucedido un trágico accidente. Descubrieron que en la casa habían vivido un hombre y su hija. Al parecer, la niña se había perdido en el bosque, así que su padre se suicidó poco después. Preocupados y asustados, los padres de Ana tomaron la decisión de retirarse del lugar. Ya estando a punto de terminar de empacar, notaron un extraño silencio. Su hijo Alan ya estaba arriba en el auto, pero la pequeña Ana no se encontraba cerca. Los padres, asustados, comenzaron a buscarla un tanto desesperados. El padre de Ana fue a la habitación y la encontró ahí, callada, arañando la pared y susurrando: «Ayúdame». El padre de Ana, desesperado, comenzó a quitar algunos de los paneles de madera que cubrían la pared, aquellos que su hija arañaba. Y atrás de ellos encontró un pequeño esqueleto con las manos atadas y una nota que decía: «Alegre se aferra a mi dedo con su mano entera. Mi hija, lo siento mucho, pero la voz me obligó a hacerlo. Con amor, tu padre querido». Avon me trae recuerdos, y no es la marca de productos por catálogo. Es un pueblo en Estados Unidos, cerca de Denver, Colorado. Hace tiempo trabajé en una compañía que nos hacía viajar mucho. Éramos un grupo. Estábamos de 2 a 3 meses en cada lugar que visitábamos. En cada lugar que nos hospedábamos, yo siempre buscaba un closet para dormir. En este pueblo, Avon, Colorado, llegamos a un hotel rústico y misterioso. Lo recuerdo bien. Se respiraba un aire extraño. Como siempre, busqué un closet para dormir. Era un lugar privado. Dormía en el suelo. En la soledad del closet me invitaba a encerrarme en mis pensamientos. Una noche tuve un sueño extraño. Soñé una mujer de piel blanca, pálida como un cadáver. Su pelo era tan negro y su cuerpo delgado. Había desesperación en su mirada y avanzaba hacia mí, viéndome fijamente. Aún recuerdo su grito de dolor y su abundantemente sangre cuando la vi clavarse un cuchillo en la palma de la mano. Solo fue un rasguño, me dije a mí mismo, y sonreí cuando desperté al día siguiente. Luego yo le platicé a mis amigos. Por unos días bromeamos acerca de la chica pálida que se clavaba un cuchillo en la palma de la mano. Aquel trabajo terminó, y como cada lugar que visitaba tomaba algunas fotos para el recuerdo. Hoy, años después, viendo algunos recuerdos de aquel tiempo, y ya aficionado a la fotomancia, me encontré con una foto que llamó mi atención.
En esta foto hay una mujer pálida detrás de mí, y yo nunca lo noté en este tiempo. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Por qué me seguía? ¿Será solo una mala foto con la cámara desechable? Creo que desde el plano material tenemos la capacidad de percibir manifestaciones del plano espiritual, aunque poco podemos entender de este tema. Cuando tenía 11 años, mi tío nos llevó, a mi primo menor y a mí, a un viaje de cacería en el bosque Shawnee, que es en donde yo crecí, gracias a que mi padre tuvo la inteligente idea de construir a 10 kilómetros de cualquier rastro de la civilización. Era temporada de venados. Jamás le había disparado a ningún animal, así que era tanto excitante como aterrador. Salimos a eso de las 3:30 de la mañana, cuando aún estaba oscuro. Pusimos 2 puntos de observación, uno para mí, otro para mi tío y mi primo. Así que ahí estaba yo, en medio de la oscuridad del bosque. A las 4:30 me había cansado de esperar, así que bajé de mi punto de observación y comencé a caminar en el interior del bosque, aprovechando que ya estaba a punto de aclarear y no me preocupaba de lo que pudiese encontrar, considerando que llevaba un arma conmigo. Caminé casi 1 kilómetro hasta llegar a un claro. Todo lo que veía era pasto alto, una pila de hojas en el centro. Caminé al borde del claro, intentando ver si había algún río que pudiera seguir para encontrar algo que matar. Cuando me di cuenta de que era un poco raro que hubiese una pila de hojas en medio de la nada. Al acercarme, vi que la pila parecía sumida de un lado. Di unos cuantos pasos hacia la pila y escuché algo que puedo describir como si alguien estuviera a punto de lanzar una flema. Entonces, esta gigantesca criatura salió de la pila. Medía como 2,5 metros. Parecía un maldito neandertal, con pelo cubriéndole por todo el cuerpo. Claro que, cuando vi esta maldita bestia colosal, yo me hice en los pantalones, comencé a hiperventilarme. Di vuelta y corrí tan rápido como pude de regreso al puesto de observación. Pero al mirar hacia atrás, vi que este tipo me estaba persiguiendo. Así que corrí y trepé al puesto de observación en casi 3 segundos. No me senté, me quedé de pie y miré abajo, esperando ver al hombre mono, pero no había nada que ver. O se rindió, o me estaba acechando desde las sombras. De todos modos, yo no iba a regresar a bajar sin artillería pesada o algo así, por lo que esperé en el puesto como 1 hora, hasta que dieron las 6 de la mañana. Así que mi tío y mi primo regresaron a buscarme para volver a casa. Fue cuando les conté lo que pasó. Mi tío no me creyó, así que empezamos a caminar de vuelta a la casa. Él dijo que tenía que orinar. Dejó su rifle y a mi primo conmigo. Él fue hacia unos arbustos. No tardó más de 5 minutos, cuando él regresó, blanco como la nieve. Su historia fue: caminó hacia la autopista para orinar, y en el camino vio a un ciervo junto de pie en una colina. Pensó en volver por su arma cuando, para su sorpresa, vio al hombre peludo corriendo y tacleando al ciervo. Lo tomó por las astas, le sacudió la cabeza hasta que mi tío pudo escuchar el cuello rompiéndose. Aquel hombre mono tomó al ciervo por las patas traseras y desapareció en el bosque. Pasó el tiempo, me mudé al crecer. Ahora vivo en una ciudad más cercana llamada Carbondale. Bueno, hace unos meses decidí visitar mi vieja casa por puro ocio. Caminé un rato por el bosque, tal vez para recordar buenos tiempos que tuve de niño al correr por ahí, cuando yo subía a los árboles. Entonces, no les miento, escuché un grito que me heló la sangre. Era el sonido más horrible que había escuchado hasta ahora, como una caricatura grotesca, aquel grito del hombre. Regresé corriendo a mi auto, y desde entonces ya no he vuelto en estos bosques. Aquellos bosques tienen muchos misterios, muchas historias increíbles, que solo cuando las cuentas sabes que algo misterioso ocurre en estos lugares. Ustedes tienen la última palabra. Una tranquila mañana de primavera, Betty Walker salió de su casa para ir al colegio, como hacía todos los días. Pero aquel día nunca llegó a su destino, ni tampoco al día siguiente.
Alfred Scott llevaba varias semanas vigilando a Betty con discreción y paciencia, dignas del más avesado predador. Cuando por fin consiguió raptarla, la encerró en una furgoneta con una matrícula trucada y se la llevó a su cabaña. Dicha cabaña se hallaba en una fría y agreste región de las montañas rocosas, lejos de los caminos transitados y a mucha distancia del pueblo más cercano. En aquel lugar, las nieves eran perpetuas. Había que ser un conductor muy experimentado para llegar ahí, pues la única pista que llevaba a la cabaña era demasiado angosta y ni siquiera, en pleno verano, desaparecía el hielo de la calzada. Antes, aquella cabaña había pertenecido a un misterioso ermitaño, cuyas posesiones se reducían a una estantería llena de latas de conserva, algunos cuantos libros tan extraños como él mismo. Pero un día, el ermitaño desapareció sin que nunca más se volviera a saber de él. A falta de herederos, las autoridades decidieron subastar la cabaña. Alfred pudo comprarla por un precio irrisorio, pues solo él se interesó por aquella casucha perdida en medio de la nada. Cuando llegó a su destino, Alfred obligó a su prisionera a entrar a la cabaña y le dijo: «Te quedarás aquí hasta que empieces a menstruar. Luego te dejaré libre, si antes me prometes que te olvidarás de mi nombre y de mi cara». Así que ella dijo que sí y lo prometió. Cada uno de los dos sabía que el otro estaba mintiendo, pero así quedó la cosa. Betty pasaba casi todo el tiempo sola en la cabaña. Alfred solo pasaba una vez ahí de vez en cuando para llevarle comida y para forzarla a participar en toda clase de juegos eróticos. Sin embargo, nunca llegó a tocarla, ni pensaba hacerlo hasta que ella llegara a la pubertad. A veces se limitaba a tocarla o a obligarle a tocarle algún tipo de lugares. En otras ocasiones, la hacía desfilar en bikini y con zapatos de tacón, mientras él le hacía fotos con el teléfono. Esto era una tortura para la niña, no solo en plano psicológico, sino también en el físico, pues entonces el frío de la montaña mordía despiadadamente sus carnes semidesnudas, y al día siguiente siempre amanecía con fiebre. Solo en una ocasión, Betty se atrevió a intentar escapar, pero acabó volviendo a la cabaña, agotada y hambrienta, tras vagar durante horas en aquellas colinas perpetuamente nevadas, tan salvajes y solitarias como si se hallaran en medio de un desierto. Eso sucedió después de que una avalancha le permitiera a Betty ver lo que la nieve le había ocultado durante meses: los cadáveres congelados de sus antecesoras, todas ellas asesinadas por Alfred después de que hubieran llegado a la pubertad. En el fondo, ella siempre había sabido que nunca podría marcharse de ahí con vida, pero aún así, aquel descubrimiento supuso un trauma para ella. Llegó a pensar que sería preferible morir de hambre y de frío en el bosque que aguardar otra muerte más cruel entre las manos de su secuestrador. Pero eso lo pensó antes de saber que era realmente el hambre y el frío. Cuando lo supo, volvió a la cabaña con lágrimas en los ojos y se sentó junto a la chimenea apagada, sin saber qué hacer ni qué pensar. Si al menos hubiera algún cuchillo de cocina en la cabaña, hubiera podido cortarse las venas, pero ni eso. Permaneció durante varias horas, o quizás durante días enteros, inmóvil junto a la chimenea, hasta que finalmente llamaron su atención los viejos libros que habían pertenecido al ermitaño. En realidad, la temática de aquellos libros le parecía poco interesante, pero solo hablaban de magia y cosas por el estilo. Así que decidió leerlos, con la vaga esperanza de que le ayudaran a pensar en algo que no fuera el terrible destino que cernía sobre ella. Entonces, ahí descubrió el manuscrito, que alguien, probablemente el ermitaño, había escondido entre las páginas del libro más grueso. A simple vista, no contenía más que un montón de letras sin sentido, escritas de forma caótica sobre un papel amarillento. ¿Tendría algún mensaje oculto? Aunque así fuera, Betty no parecía la persona más idónea para descifrarlo, pues ella no entendía nada de criptografía. Sin embargo, decidió intentarlo, sin saber por qué. Esto llamó su atención: un signo situado en el principio del libro del texto, antes de las letras. Era algo como una I. Betty pensó en las manecillas del reloj. Estas señalaban las 3 en punto. Tal vez esto quiera decir que cada 3 letras del texto solo debía leerse la tercera. Betty apuntó las letras que según esa era su hipótesis. Ello
construiría el verdadero mensaje en el texto. Pero aquel resultado no dio los frutos esperados. El texto apuntado por Betty parecía tan caótico y sin sentido como el original. La muchacha se preguntó si no estaría escrito de alguna lengua extranjera, pero pronto desechó esa idea, pues había demasiadas consonantes y muy pocas vocales. Más tarde se percató de que abundaba mucho la letra B, es decir, la segunda del abecedario. 2 más 3 hacen 5, y la quinta letra del abecedario es la E, precisamente la más empleada en la lengua inglesa. Quizás aquel signo apuntaba efectivamente hacia el número 3, pero en más de un sentido. No solo quería decir que las letras debían leerse de 3 en 3, sino que además habían sido sustituidas por algunas según la pauta fija. Así que la A sería en realidad una D, la B una E, la C una F, etc. De este modo, Betty consiguió descifrar el texto y hacerse con todos sus secretos. Así comprendió de qué se dedicaba realmente el ermitaño y en qué circunstancias había desaparecido. Su primera impresión al saberlo fue un profundo, pero cuando lo hubo pensado mejor, una sonrisa se dibujó en su rostro. Era la primera vez que sonreía desde su secuestro y contaba con algo que no fuera la última. Pasaron varios días antes de que Alfred volviera. Mientras tanto, Betty había tenido tiempo para leer algunos de los libros del ermitaño, gracias a los cuales había podido verificar todas las ideas y conjeturas que le había sugerido el manuscrito. Alfred en la casa y vio que su prisionera sonreía. Extrañado, aunque no preocupado, la saludó con estas palabras: «Hoy te veo muy contenta, muñeca. Creo que ya le estás tomando el gusto a esto de jugar con tu nuevo papacito». Sin dejar de sonreír, Betty le dijo en voz baja: «Sí, papacito, pero hoy jugaremos a lo que yo quiera». «Ah, sí, y puede saberse». «Bueno, para empezar al escondite. Pero aquí no tienes dónde esconderte. Serás tú quien tendrá motivos para esconderse». Dicho esto, Betty empezó a proferir algunas extrañas palabras delante del atónito Alfred. Él no entendía nada y aún no había tenido tiempo de comprender su significado cuando apareció aquel ser invocado por el ensalmo que Betty había aprendido leyendo el manuscrito del ermitaño. Este también lo había invocado alguna vez, pero había cometido el error de no ofrecerle un alimento jugoso a su invitado, de modo que al final él mismo había sido el alimento. Pero Betty había previsto que, pudiendo elegir aquel, sería el cuerpo que pudiera ofrecerle la mayor cantidad de sangre y carne, es decir, el de Alfred. Ella solo era una niña de 11 años que además había perdido peso durante su secuestro, pero Alfred, él era un hombre adulto, además de bastante robusto, así que él fue el elegido, tal como lo había dicho Betty. Él intentó esconderse del horror que lo perseguía. Huyó aterrorizado al bosque e intentó encontrar refugio en la espesura, pero pocos minutos después se oyó un grito de horror y Betty supo que su secuestrador había perdido el juego. No merecía la pena ir a mirar qué había quedado de él, pues seguramente su cuerpo ya había desaparecido de este mundo, al igual que el del ermitaño. Betty permaneció sola en la cabaña durante varias horas, mordisqueando sin apetito la comida que le había traído Alfred. Luego se encaminó hacia el bosque e inició una larga marcha hacia ninguna parte. Seguramente moriría de frío cuando cayera la noche, pero esto ya no le importaba. Después de todo, si existen más personas como Alfred Scott y más seres como aquel que ella misma había invocado, este mundo no era un buen lugar para vivir. Estas son solo unas historias que ustedes nos confiaron para poder crear un video hecho por ustedes y para ustedes. Gracias por acompañarnos. Si les gusta la música, es obra del fabuloso compositor Repulsive. El link a su canal estará en la descripción del video. Les dejo mis redes sociales para que puedan compartir más historias en La Hora del Miedo Oficial y sus anécdotas en Historias del Más Acá. Mi nombre es Rob Gray y recuerden, la verdad está allá afuera. Rest non ver. Hasta pronto.
Hola amigos, soy el maestro Rob Gray y junto a la maestra Luna Blackstone los invitamos a sintonizar La Hora del Miedo, donde podemos conocer historias paranormales que ustedes nos compartan y descubriremos qué hay detrás de aquellos eventos. Ya lo saben amigos, La Hora del Miedo, todos los días a las 10 de la noche. Los esperamos a través de Aradia Radio, su radio paranormal.